Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hemos sumado a nuestra mesa, esta mesa de los domingos, a Elisa Lilita Carrió, que además de ser una política conspicua, quizá la política más interesante y rica de los últimos 3 o 4 lustros, ¿no? Porque más allá de su condición de política, me parece que tiene una condición intelectual distinta, una formación y un interés, especialmente una sensibilidad por los temas intelectuales que va más allá del hecho de haber sido varias veces candidata a presidenta de la Nación, etc. De manera tal que hoy vamos a hablar con Lilita no tanto de temas políticos, sino más bien de temas filosóficos. Para eso la hemos convocado. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Lilita, vos me has contado que tuviste en algún momento una conversión, que eras agnóstica y que pasaste a ser creyente. ¿Cuáles han sido tus preocupaciones filosóficas? ¿Por qué se produjo esa conversión? No, en realidad toda la vida yo leo desde los 8 o 9 años en la biblioteca de tu casa, porque es así como te formás. Entonces, todos los clásicos, mi mamá fue toda su vida profesora de literatura y de filosofía. Mi papá era político y era alguien informado políticamente, y además venían presidentes, expresidentes. Era una casa donde... Genaro Carrió era tu tío. Era tío, primo hermano de mi padre, así que... Y también mi padre era un bohemio. En ese clima yo empecé a leer muy chica, en clima de provincia donde hay tiempo. Y la verdad que mi formación primero fueron los clásicos españoles, pero ya cuando era 14 o 15 años, era la década del 70, yo me formo en el existencialismo con Sartre, con La náusea, Las moscas, Los caminos de la libertad, Camus, Fernando Pessoa en la poesía. Ingreso a Borges, muchas cosas no entendía, por eso yo hago relectura, siempre digo, ahora empiezo, eso es una obra nueva, porque depende de la edad. Fui a escuela pública, soy bisnieta de una maestra normalista de Sarmiento, digo, que fundó las escuelas en la provincia, en el territorio nacional. Mi madre era católica, pero yo tomé la comunión, pero la verdad es que nunca tuve una relación con Dios especial. Tuve mucho dolor en esa época para ser muy joven y la verdad es que yo era la que en la universidad decía Dios no existe. Pero siempre, ¿eras atea o agnóstica? En realidad agnóstica, pero sí humanista, profundamente humanista. Estoy muy marcada ya en la universidad después de los 20 por Erich Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Miedo a la libertad. Miedo a la libertad, pero básicamente estoy muy marcada por esta concepción de Fromm de que el humanismo está dentro. Y siempre amé profundamente la soledad y la libertad, consecuentemente. Así que la soledad de la lectura y también del ingreso a uno mismo. Yo le recordaba una frase Después de mucho tiempo recién me caí del caballo y fue una conversión muy difícil porque, como decía Mempo Giardinelli, Lilita, perdiste tu racionalidad cartesiana. Fue una conmoción espiritual muy fuerte. Ahí, si me permitís, hay como dos, en los creyentes hay como dos versiones, una tomista y una agustinista, podríamos decir. Sí, sí. Es una versión racional y otra versión que es más bien de una creencia pura, un sentimiento. Vos cuando producís esa conversión, Agustín no deja de ser racional. Ahora, toda conversión es un hecho, es una experiencia.
y no es una experiencia racional. Vos te calificabas como una mística. Sí, por eso se dice, yo lo que siempre creo es que yo sé que Dios existe. Y te comentaba que la subida al Monte Carmelo, que es la obra y el cántico espiritual, que es San Juan de la Cruz, es un libro que no puede ser escrito sino por alguien que haya tenido una experiencia de Dios. De la misma manera que no muchos escritos de Carl Jung no pueden ser escritos sino en base a su experiencia. Y me interesó mucho Edith Stein. Edith Stein es un personaje interesantísimo. Ella es judía, es ayudante de Husserl en Alemania, en la Alemania de nazi, en la fenomenología, y un día lee el libro de una mística, Las Moradas, de Santa Teresa de Ávila. Entonces dice, acá encontré, diríamos, la verdad, que para un budista sería el punto de la iluminación. Se convierte y se hace monja carmelita y muere en Auschwitz por judía. Entonces, creo que es una experiencia no transmisible, pero el hecho de que no sea transmisible no le quita validez. Ahora, cuando vos decís yo sé que Dios existe, claro. Vos no decís yo creo que Dios existe, No. Vos decís yo sé que Dios existe, estás como dando un argumento. ¿Cuál es el argumento? La experiencia. En ese sentido sería existencialista, pero ¿cuál es la experiencia que te la lleva? experiencia de Dios. La experiencia de Dios, que ha sido, en realidad la experiencia de Dios es una gracia, es una búsqueda a lo mejor interior a través de otros caminos, pero es un momento de gracia. Ahora, yo no sé si lo leíste a Harold Bloom, pero Harold Bloom escribió hace 5 o 6 años un libro que se llama La religión americana, ¿no? Y él dice que los Estados Unidos no es un país cristiano, que es un país, precisamente como vos decís, de la religión interior. Por ejemplo, Bush se sentaba todos los días a las 4 o 5 de la mañana, antes de que amanezca, con un grupo de sus colaboradores y hacía estudios bíblicos de los libros de la Biblia, ¿no? Y después oraba. Eso no es experiencia de Dios. No, te lo estoy preguntando porque entonces él dice, Bush llegaba a la conclusión de que Dios estaba adentro y que eso lo privaba o le quitaba todas las limitaciones de sujetarse a normas. No, porque, a ver, en primer lugar decir que uno puede ser un biblista sin tener la experiencia de Dios. Vos podés conocer la Biblia entera sin tener la experiencia de Dios. La experiencia de Dios es otra cosa. La experiencia de Dios es una experiencia de individuación. El que dice yo sé que existe es Jung. ¿Verdad? Yo tuve la experiencia. Además, creo que ha sido el hecho de que vos seas especialista en una lectura no quiere decir que hayas tenido la experiencia. Bueno, pero Bush decía que la tenía también. Pero, él decía que la tenía eso, y como Dios le hablaba a él... Eso se juzga por las obras, ¿eh? Un hombre que sembró tanta muerte no creo que haya tenido una experiencia de Dios. No, pero me estoy refiriendo al peligro. El peligro de decir, yo hablo con Dios... La segunda contestación es la siguiente, miren. La experiencia que uno tiene cuando Buda dice, yo tuve la iluminación, que no es Dios, pero él se ilumina y Buda está dentro de cada uno, siempre hay una norma, porque es el camino medio, porque es alejarse de la pasión. Y en el caso de Cristo, en el caso de la salida de Egipto, que es la gran... la fundación de la idea de libertad en el mundo, el éxodo. La metáfora del éxodo, de la salida de Egipto, me parece que ahí es, vos vas a la libertad, pero antes de la libertad tenés los mandamientos. No hay libertad sin ley. No hay Dios sin algunos mandamientos. Se trate de la filosofía que se trate o del Dios que se trate, porque el fundamento de la libertad es justamente la ley. Hay algunas cosas que no podés hacer para ser libre. Si no sos, en términos agustinianos, esclavo de tu pecado. Pero el mandamiento dice, creo que el 5.º mandamiento dice, no matarás, y Dios le ordena a Abraham que mate a su hijo. Es una prueba. Dios tiene sistemas de pruebas, y eso se ve muy bien en Temor y Temblor de Kierkegaard. De Kierkegaard, claro. Es decir, es una prueba. Hay muchas pruebas interiores para aquel que tiene una experiencia de Dios. En el caso de Abraham,
que es lo más interesante, porque ahí terminan los holocaustos y los sacrificios, y él inicia, lo llama la religión monoteísta. La promesa de Abraham es el hijo. Y cuando tiene el hijo, que es Isaac, Dios le redobla la obediencia. Para probar la obediencia le dice: ahora entrega el hijo. Porque toda la experiencia de Abraham, que es el nudo de todas las religiones y de las experiencias, es la entrega. Lo que Dios está probando es hasta qué punto Abraham es capaz de entregar. Por eso es tan hermoso donde él camina para entregar, pero además, como dice Kierkegaard, mantiene la esperanza en la misericordia. Lo que de pasa, Dios. Lilita, es decir, me que lo va a parece, relevar de la prueba. Lo que pasa, Lilita, me parece, es que en estos sistemas en donde hay así algo como verdades inefables, siempre va a haber quien trate de administrar esas verdades. Y entonces el que la administra esclaviza. Exacto. Y entonces ahí no está la libertad. Es cierto, pero esto no quita la experiencia. Los otros son gerenciadores de una experiencia ajena. A ver, la Iglesia Católica es gerenciadora de una y dominadora de una experiencia ajena. Y ni Cristo, ni la experiencia de Dios, ni del Dios judío, ni del Dios cristiano tienen nada que ver con el esquema de Roma. Ellos son administradores. Yo estoy hablando de la experiencia. Yo no estoy hablando de la existencialista. Es decir, la experiencia de Abraham, que algunos dicen que tiene que ver con Akenatón, aquel famoso faraón egipcio que fue monoteísta y que es la salida, ¿no? Allí, que tiene que ver con la experiencia de Moisés, que tiene que ver con la experiencia también en el siglo XVI de muchos místicos. Digo, estoy hablando de la experiencia, todo lo demás en realidad yo no soy una consecuente de un, rito religioso. Creyente, pero hasta cierto punto anticlerical. Sí, no, claramente. Ajá. Claramente anticlerical. Ahora, ¿no te Para parece, que nadie dude. ya que citaste una obra de Yo soy Kierkegaard, una cristiana primitiva, no romana, más cerca incluso del gnosticismo que Lilita, del cristianismo, ya que citaste una obra de Roma. Kierkegaard, es cierto que uno lo puede, inclusive es la opinión, la interpretación tradicional, ¿no? que fue una prueba, pero hasta el momento que levanta su cuchillo, la intención de matar existía y el hijo, Isaac, debió comprender que el padre era un asesino y que Dios lo había evitado, pero bueno, que el padre era capaz de llevar la obediencia hasta extremos superlativos y criminales. Esa es la paradoja cristiana. Cómo Dios permite que su hijo muera. Cómo Dios, si puede todo, va a hacer que su hijo muera en la cruz. Esa es la gran paradoja. Por eso dice, la entrega, él entrega a su propio hijo para salvar al mundo. Y ese hijo es carne, es humano, y sin embargo es entregado. Esta es la gran paradoja cristiana que dice escándalo para los judíos, escándalo para los griegos, locura para los griegos, escándalo para los judíos. Es la paradoja cristiana. Así que no es distinta de la de Abraham, sino que la de Cristo es más fuerte. Ahora, sin embargo, Dostoyevsky en el Príncipe que estábamos hablando dice, miren qué frase, yo creo que Dostoyevsky es un místico, porque alguien solo que tuvo la experiencia puede decir lo que él dice. Él dice, miren, todos los cristianos dicen la Pascua, la resurrección, ¿no? Él dice, la belleza está en la cruz. La belleza está cuando es crucificado, que es un concepto de una profundidad enorme, que es como decir, la belleza está en la entrega. Santa Teresa de Calcuta decía, hay que entregar hasta que duela. Lilita, esa actitud que quizá a vos no te guste la palabra, que roza lo místico. No, a mí me gusta la palabra. ¿Crees que eso no le terminó de gustar al pueblo argentino? En otras palabras, ¿te acerca a la gente o te separa? A mí eso es irrelevante, tener la experiencia de Dios es maravillosa. Digo, si te acerca o te aleja, es un problema de comprensión que o se soluciona con el tiempo o no se soluciona.
Porque esto, te lo pregunto Pero porque... la verdad que lo pregunto- uno no depende de la opinión pública, uno es. Si en un momento podemos tener un momento de comprensión y de entendimiento con muchísimas personas, es maravilloso. Y en definitiva esa es tu misión. Pero la misión es que comprendan desde otro lugar. Ahora, mi misión, yo no soy una demagoga ni una oportunista. No voy a esconder ni lo que soy por conseguir un voto. En realidad No, te lo preguntaba porque yo creo que no. Yo creo que la sociedad no te facturó eso. Porque fíjate vos que cuando vos te ponías el crucifijo muy grande y era muy visible, ahí obtuviste 15, 20% de los votos. Cuando te lo sacaste, obtuviste menos votos. No, después O vino sea el que 2007. uno que podría tuve el pensar que fueron 23. otros los motivos. No, los motivos tienen que ver con que el mensaje, rechazaban el mensaje, que es lo que está sucediendo ahora. Yo les decía, hace 10 años estábamos haciendo las cosas tan mal que se va a aplicar la ley del karma, la ley de la causalidad. Es decir, vamos a tener consecuencias nefastas. Y como cuando uno está en fiesta, lo que menos querés es que arribe un mensajero para decirte esto va a pasar, castigaron al mensajero para no escuchar el mensaje. El problema es que el mensaje era cierto. Pero yo no hago política sobre las consecuencias, así que por eso estoy más retirada. Yo no soy una política oportunista que convalida todo y que después habla cuando las papas queman. No, yo hablé antes, no pude evitarlo, no hablo ahora. Lilita, yo creo que la sociedad argentina fue produciendo una especie de torsión en cuanto a la forma de verte. En los 90 casi toda la sociedad te veía como una persona de izquierda, digamos así, o de centro izquierda. Hoy más bien te ven como una liberal, a punto tal que en las... De izquierda. Liberal de izquierda. Una liberal casi, sí, podríamos decirlo en el sentido norteamericano Como de la palabra Sebrelli. liberal. Como Sebrelli, por Un poco ejemplo. como Sebrelli, sí. Pero a Sebrelli también lo ven como un liberal. A Sebrelli lo ven más bien como un liberal de derecha, la sociedad, ¿no? Vamos a decirlo. Los que porque no en saben realidad- nada. Los que no saben nada, pero bueno, efectivamente es lo que pasa ven. Que lo mismo me parece. Yo soy una liberal cristiana de izquierda, sí. Y creo en la libertad, creo que esa es la condición humana, la condición del ser. Lo que pasa es que creo que Sebrelli ha tenido una formación marxista, que es una formación emancipadora, de sentido distinto a la liberal, pero no ha dejado nunca de trabajar sobre sí mismo. Es un intelectual en serio. En cambio, gran parte de los intelectuales han dejado de leer a los 20 años o 30 años en la década del 70. Se han quedado sin toda la autoexigencia personal que significa esto. Digo, Santiago Carrillo, que es uno de los personajes más extraordinarios de la historia de España, líder del Partido Comunista, termina no siendo entendido porque él hace una revisión, él era estalinista, ¿no? Como tantos otros, entonces producen revisiones. Yo en realidad nunca tuve formación marxista y formación liberal, más bien de una izquierda ligada a John Stuart Mill, como usa la izquierda Amendola, etcétera, la izquierda italiana. Sí, el propio John Rawls de algún modo es de centro izquierda, ¿no? En realidad, Porque el principio de la también justicia mucha que él gente articula... como Jean-François Lyotard es alguien que está en la izquierda y que después algunos lo tildan de ser la derecha cuando lo que describía era la posmodernidad y la describía muy bien en la condición posmoderna. Así que lo que en Sebrelli yo veo como un crecimiento extraordinario desde el punto de vista intelectual, el ser común, la opinión divulgada, los intelectuales de apunte de universidad, los militantes orgánicos pueden ver en una falta de... No, acá hay un crecimiento, hay una búsqueda. Digo, por eso mis amigos intelectuales me decían, vos no podés ser cristiana. Ahora, la verdad, yo no me convertí al catolicismo. Me hice cristocéntrica en ese sentido. Y eso me llevó además al budismo, además soy budista, soy una judía goy. Digo, me hizo bucear en el interior una experiencia extraordinaria. Pero esa percepción de la sociedad, de que vos cambiaste, la Carrió cambió, dice, antes era más de izquierda y ahora... No, pero es que ¿Eso es así o no? Los términos ideológicos son máscaras. Lo que no cambié, y eso te lo dice todo el mundo, es en los principios. Yo he luchado diciendo la verdad, lo que sentía, la autenticidad, describiendo la verdad, y luché siempre contra la corrupción. Siempre desde que vine fui republicana, siempre creí en los derechos humanos.
siempre creí en la división de poderes. En esto yo no he cambiado, digo, en la estructura política he luchado contra la corrupción, creo en el desarrollo económico, pero tengo una diferencia con los sectores de centro-izquierda de la Argentina. Yo no pobreo a los pobres, yo quiero que los pobres sean de clase media. Claro. Yo no tengo un problema, todos son de clase media, pero critican a la clase media, yo no la critico. Claro, a punto tal que le impugnan a hacer cacerolazos. Claro. Claro, dicen, no, como es de clase media no puede protestar. Yo me siento Yo te voy a, feliz de ser yo de te voy a clase llevar media. a la actualidad, pero Tampoco breve. me preocupa ser de clase alta. A mí lo que me preocupa es el corazón de las personas. Y estos que no quieren, que nunca fueron... Y voy a las villas, estoy bárbara. Ahora, la gente que está en la villa quiere vivir como nosotros. Te llevo a la Yo actualidad. quiero que ellos vivan como A la nosotros. actualidad muy mínimamente, porque Beatriz Arlo escribió un artículo en la Nación que salió en primera página, donde dijo que además de Cristina, a la que calificaba como una ególatra, la única persona que hablaba en la primera persona del singular era la doctora Carrió. Ella también habla en la primera persona del singular para hablar de ella misma. Beatriz Arlo. Claro. ¿Pero qué decís a eso? Nada. Ah. Estás con poca capacidad de respuesta. No, me parece que es una opinión que hay que respetar y que con eso respeto la libertad de expresión. Claro, pero eso... Y la respeto mucho a Beatriz, así que... Pero hay ahí una No relación... lo hacía como una crítica, No. lo hacía como una forma, una personalidad, vos decís que sos muy frágil, pero es evidentemente una persona que habla en la primera persona Es que del muchas singular veces en público, es una tuvo- persona muy fuerte. A ver, hablar para mí en primera persona del singular tiene que ver muchas veces con que digo cosas que no quiero que comprometan al partido. Por ejemplo, esta entrevista. Porque no hay un colectivo de esto. De muchas cosas que yo digo no hay un colectivo. Por ejemplo, digo, yo acuso a fulano, yo acuso, porque no todo el partido quiere acusar. Hay muchos que no quieren acusar a nadie. Por ejemplo, en esto de Gilles Carbó, ¿hay matices? Y siempre uno se queda solo. En jugadas como el megacanje, como enfrentarte con el aparato financiero, con todo el sistema de finanzas en su momento en los 90, con Kirchner, con todos te quedás muy solo. Hoy por hoy, Lilita, las 3 personas con mayor imagen positiva en la Argentina son 3 personas que pertenecen al Partido Peronista. Scioli, que es el que más imagen positiva tiene, la presidenta, Cristina Kirchner, y Sergio Massa, aparentemente. Dicen que está tercero en imagen positiva. Entonces, daría la impresión de que estamos en una especie de oligarquía, ¿no? La verdad es que hay que dejar que fluya todo. Hoy a lo mejor estamos viviendo la mejor experiencia de toda una sociedad, que es la experiencia de que con el peronismo no se puede vivir, no se puede respirar y no se puede caminar. Así que habrá que ver cómo termine. Yo creo, algunos dicen que es con Cristina, pero que con Scioli se puede. Yo digo que con la corrupción no se puede. Aunque sea joven, aunque sea tranquila, con la corrupción mafiosa no se puede. Y ellos forman parte de un sistema mafioso. Y por otra parte, el otro muchacho se imaginan que ni existe, porque los niveles de conocimiento, para que te conozca la Argentina, son muchos años y mucho carisma, ¿eh? Ahora, ¿te sentís efectivamente fuera de la política, aunque sos diputada nacional? Soy diputada nacional, no fuera de la política, sí fuera de este sistema político cínico, del como sí. Intelectual y espiritualmente, ¿te sentís fuera de las siento pautas, de de la las clase conductas política y de los valores? tradicional, sí. De la clase empresarial, sindical y periodística, sí, en general, sí. Daría la sensación de que el gran desafío, ¿no?, de los argentinos es cómo llegar a seducir a los que únicamente se sienten seducidos por un subsidio o por un cargo público. Eso sí, también a las clases medias altas las compran con el consumo y los shopping, hay También. distintas formas de comprar. Eso pasó en el 95 y a las y clases pasó altas ahora. más altas con los bonos, que no pagan intereses. Acá todo el sistema es de compra de votos, entonces lo que hay que jurarse es no Es contractual, pero en el no- peor sentido de la primero, palabra. hay que evitar la Argentina que se repite a sí misma, jurarse no repetir la historia,
y en vez de votar a ganador o lo conveniente, que es la lógica del partido de fútbol o del utilitarismo de mercado, hacer una apuesta por el humanismo de los valores y empezar a transitar otro camino de libertad, etc. Bueno, me parece que este viaje de Dios a la actualidad de la Argentina ha sido muy rico y bueno, yo rescato a Lilita como una de las políticas más interesantes y a su vez inquietantes, ¿no? Me parece que nos sacude a los argentinos en el éxito o en la derrota, pero nos sacude. Yo quiero agradecerles a ustedes que me hayan invitado y decirles que en realidad la única derrota es la derrota de la conciencia. Mientras no derroten tu conciencia, siempre hay triunfo. El problema es los que tienen triunfos basados en la entrega de su conciencia. Eso ya perdieron para siempre. Muchísimas gracias, Lilita. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.